¿Sabes, Charles? Hay sonidos que uno olvida con el tiempo. El viento entre los árboles, el tintineo de un vaso viejo, incluso el crujido de una puerta puede volverse parte del silencio con los años. Pero hay uno que se queda ahí, atrapado en algún rincón de la memoria. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces uno intente dormir, ese sonido vuelve, como un susurro hecho de carne, como si algo estuviera rompiéndose desde adentro. El sonido del látigo, cuando toca piel humana. Sí, yo también lo recuerdo. No hay grito que lo tape, no hay oración que lo calme. Es seco, es áspero y a la vez sagrado para algunos. No golpeaban por rabia a Daniel, golpeaban por fe. Se abrían la espalda, como si cada herida los acercara al perdón. Tú y yo los vimos, no una vez, no en un solo lugar. Era como si la locura hubiera tomado forma humana y decidiera peregrinar por Europa. Blancos, cubiertos, pero llenos de rojo. No pedían limosna, no pedían comida, pedían castigo. Y lo peor es que el pueblo aplaudía. ¿Cómo comenzó todo eso? He intentado olvidarlo, pero hay noches en las que sueño con túnicas mojadas en sangre, rezos entre dientes partidos y niños mirando desde las esquinas sin entender si estaban viendo un milagro o una maldición. Y lo más macabro de todo es que ellos creían que estaban salvando al mundo. Y quizás eso era lo que más miedo daba. No que se lastimaran, sino que lo hicieran convencidos de que era lo correcto, de que el dolor era una forma de redención, una especie de llave para entrar al cielo a rastras. A veces me pregunto, ¿qué clase de Dios escucha mejor a los que sangran? ¿Y qué tan roto debe estar un mundo para que el sufrimiento se convierta en religión? Tú lo sabes bien. Lo que vimos no fue devoción. Fue una epidemia, un rezo hecho carne, una procesión de espectros vivos que no buscaban piedad, solo expiación. Y así llegaron, marchando por ciudades, pueblos, caminos, cantando con la garganta rota, desangrándose como si el apocalipsis les hubiera dictado el paso. No se anunciaban, no pedían permiso, solo llegaban y comenzaban a latigarse. Y cuando el último latigazo caía, lo que quedaba no era salvación, era miedo, era algo que no se iba, un eco, un susurro, un recuerdo que se cuela en noches como esta. Y aunque pareciera que nacieron del polvo, no fue así. Hubo un origen, un nombre, una ciudad. Perugia, año del Señor 1260. Italia ya olía a incienso, pero también a miedo. Y allí, entre cruces torcidas y campanas que sonaban con temblor, apareció él, Raniero Fasani, un hombre roto, un penitente o un fanático. Dicen que Raniero escuchaba voces. Voces que no pedían oraciones, pedían sangre, sangre como prueba de fe, y no la de otros, la suya. De día predicaba, de noche se golpeaba hasta caer al suelo. Decía que el mundo estaba podrido, que Dios no escucharía a menos que el dolor hablara más alto que los pecados. Y no tardó en contagiarse el pueblo. Primero eran 5, luego 20, luego cientos. Todos vestidos de blanco, con capuchas que ocultaban rostros ya deformados por el remordimiento. Se llamaban a sí mismos los flagelantes. Marchaban entre ciudades, tambaleantes, rezando con una voz que parecía más un gemido de ultratumba. No comían, no dormían, solo caminaban y se castigaban.
Recuerdo esa primera vez que los vi. Era como si la peste hubiera tomado forma humana. Las espaldas abiertas, los cánticos, monótonos, pegajosos, como si intentaran invocar a algo que no debía responder. Algunos caían desmayados, otros morían entre gritos, pero el grupo seguía. No querían morir, Charles. Querían merecer morir. Querían mirar al cielo con los huesos al aire y que Dios bajara, aunque fuera para maldecirlos. Y lo peor es que la gente los aplaudía. Creían que traían purificación, que su dolor limpiaría el aire, los ríos, los campos. Las madres llevaban a sus hijos para que vieran a los santos de carne rota. Los curas los bendecían. ¿Te acuerdas de Verona? Allí, uno de ellos se arrancó la piel del pecho con un garfio. Decía que su corazón estaba negro y que si lo sacaba, podría nacer otro más puro. Y nadie lo detuvo. Lo rodearon, rezaron, cantaron mientras sangraba. La ciudad entera olía a hierro caliente y todos lo vieron como un acto de amor, como si Dios estuviera sentado en la primera fila. Raniero creó algo más fuerte que el miedo. Creó culpa colectiva, una culpa que se expandió como plaga, y como toda plaga, mutó. Pero Raniero no murió solo, murió convertido en semilla, porque después de él los látigos florecieron como mala hierba, y Europa empezó a sangrar. Primero fue Umbría, luego Toscana, luego Roma, y de ahí el mal se volvió rastro, una línea de penitencia que cruzó los Alpes y llegó a Francia, Alemania, Polonia, Flandes, incluso Inglaterra. Un río de túnicas blancas que no purificaba nada, solo dejaba sangre. Y no eran pocos, Daniel. En 1349, solo en Magdeburgo, más de 8.000 flagelantes marcharon juntos, una procesión que duró 33 días sin parar. Dormían en cementerios, rezaban con cuerdas atadas al cuello, cantaban himnos que parecían más exorcismos al revés. Decían que la peste era un castigo y que solo el sufrimiento extremo podía redimir al mundo. Pero en realidad eran ellos quienes traían el castigo. A donde llegaban, el miedo los precedía. Basilea, Estrasburgo, Viena, Bruselas, París, ciudades enteras los recibían como profetas, y luego caían como rebaños enfermos. En Erfurt, después de que los flagelantes se marcharon, la peste mató al 60% de la población. Y aún así, la gente seguía imitándolos. Los niños se flagelaban con ramas. Los viejos los tocaban como reliquias vivientes. Y las mujeres ponían sus heridas en agua para bendecir a sus bebés. Cada ciudad que tocaban sangraba después, como si sus pasos dejaran un eco espiritual contaminado. En Colonia hubo suicidios colectivos por culpa de las visiones que dejaron atrás. Decían que los rezos de los flagelantes se pegaban al aire como un veneno invisible. Y lo más monstruoso fue lo que hicieron en nombre de Dios, porque empezaron a creer que si el castigo era por los pecados del mundo, entonces había que eliminar a los pecadores. Y comenzaron las purgas. Primero prostitutas, luego judíos, luego leprosos, mendigos, y cualquiera que no los mirara a los ojos. En Mainz, los flagelantes masacraron a 6.000 personas en 3 días. En Speyer arrojaron a familias enteras a pozos, creyendo que contaminaban el agua con su impureza. Y lo hicieron con cánticos, con crucifijos en la mano, con lágrimas en el rostro. Decían que era amor, pero sonaba a odio. Decían que era fe, pero olía a carne quemada y clavos oxidados. Y mientras más caminaban, más se deformaban. Algunos llegaban a arrancarse las uñas. Otros se abrían la espalda con cuchillas en forma de cruz. Y los más fanáticos
enterraban clavos en su lengua para no poder hablar durante 40 días, solo rezar, solo gemir. Y nadie los detenía. Los obispos los bendecían, los reyes los ignoraban, y el pueblo los seguía como si fueran los heraldos del fin del mundo. Porque eso eran, Charles, el fin del mundo, caminando. Siempre hay uno que no se conforma con seguir, uno que decide liderar, aunque sea al abismo. En Alemania surgió Conrad Schmidt, un hombre que no solo se flagelaba, sino que hablaba en nombre del dolor. Decía que las palabras ya no importaban, que los rezos eran débiles, que los sacramentos estaban muertos, que la iglesia era un cuerpo podrido, y que la única voz que Dios escuchaba era la del látigo. Lo llamaban el heraldo de la sangre, otros simplemente el loco de Turingia. Pero él no pedía obediencia, pedía sumisión absoluta al sufrimiento. Conrad prohibió la Eucaristía, prohibió confesarse, dijo que la fe no estaba en el perdón, sino en el castigo. Y lo peor es que lo seguían. Miles lo seguían. Miles de hombres descalzos, con túnicas empapadas de su propia sangre, cruzando pueblos como si fueran ángeles caídos. Y lo que comenzó como penitencia se volvió guerra. Entraban a iglesias y destruían los altares. Decían que la cruz ya no era sagrada, que el único símbolo de redención era la espalda abierta y sangrante. En Würzburgo saquearon 3 monasterios en una sola noche. Quemaron Biblias, pisotearon hostias y dejaron grabado con cuchillo en las puertas: Dios no está aquí, solo el dolor habla. Ya no buscaban perdón, Charles. Querían castigo. Y no importaba a quién se lo cobraran. En Friburgo ejecutaron a 7 niños con enfermedades. Dijeron que sus deformidades eran un castigo divino. En Metz arrastraron a mujeres adúlteras por las calles, desnudas, con cuerdas de espinas. No por justicia, por espectáculo. Y lo peor es que la gente miraba, rezaba, aplaudía. Conrad se convirtió en algo más que un líder. Era un símbolo del apocalipsis religioso. Los llamaban los purificadores del fin. Y en algunos pueblos los trataban como santos. Colocaban sangre de sus espaldas en frascos y la vendían como reliquia milagrosa. Pero no eran milagros lo que dejaban, era ceniza. Y entonces ocurrió el momento inevitable. Atacaron a un obispo. En Bamberg lo sacaron del púlpito mientras predicaba y lo azotaron hasta que su túnica quedó del mismo color que la de ellos, rojo. Ahí la iglesia despertó y por primera vez no los bendijo, los excomulgó, los casó. Pero el daño ya estaba hecho. La fe se había desfigurado. Las calles conocían el sonido del látigo mejor que el de las campanas, y aunque persiguieran a los flagelantes como herejes, su idea ya se había filtrado en el alma europea. Una idea simple, oscura. Dios no responde a oraciones, responde a heridas. Yo lo vi. Primero fue el silencio. Luego, las campanas fúnebres que ya no paraban. Y después, ellos, los hombres de blanco, los hijos del castigo, los que rezaban gritando. Año 1348. Europa sangraba, pero no por el látigo, sino por la peste, la muerte negra, la gran limpiadora, la enfermedad que borraba ciudades enteras en menos de un mes, la que volvía negro el cuello, púrpura el rostro y podrida la fe. Y justo ahí, en medio del apocalipsis, marchaban ellos,
Miles, en fila, en trance. Con túnicas blancas manchadas de sangre, cabezas cubiertas, ojos vacíos. Decían que su penitencia salvaría al mundo, que el fin no llegaría si el dolor era suficiente, que si se golpeaban hasta que el alma gritara, Dios los escucharía, pero el cielo seguía callado. Los pueblos los recibían con esperanza. Les abrían las puertas, les ofrecían comida, agua, oídos para escuchar sus cánticos macabros. Pero al tercer día, el olor cambiaba, la peste llegaba y morían todos. Se pensaba que eran profetas, pero eran portadores, no de la fe, sino de la enfermedad. Donde llegaban, la peste se multiplicaba. Sus túnicas llenas de sangre, sus cuerpos sucios, sus manos tocando a todos en señal de redención. Pero lo que dejaban no era redención, era podredumbre, era muerte, era peste. La gente empezó a temerles, a cerrar puertas, a esconder a sus hijos, porque no eran el remedio, eran otra plaga. En Estrasburgo los echaron a piedras, en Magdeburgo los quemaron y en Metz les cortaron las lenguas para que no predicaran más. Pero el movimiento ya había mutado, ya no era religión, era epidemia espiritual, una infección del alma, una histeria que rezaba mientras moría. Y la peste no paró, porque Dios no pedía sangre, solo humanidad, y ellos la habían olvidado. El tiempo pasó. Las ciudades volvieron al silencio. Pero el silencio nunca es total. Hay noches sin luna, sin rezos, sin viento, en las que el aire duele. Y algunos ancianos, los que aún conservan memoria, juran escuchar el eco del cuero golpeando carne. No hay tumbas, no hay nombres, no hubo funerales. Solo quedó sangre seca pegada a los muros de piedra, como una firma maldita, como un evangelio que nadie se atreve a leer. El evangelio del dolor, el que se escribió sin tinta, el que se escribió con llagas. Y así se selló la historia de los flagelantes, no con redención, no con perdón, sino con olvido intencional. Porque recordar es arriesgarse a volver a creer. Y si hay algo peor que una fe ciega, es una fe sedienta de sangre, que no busca salvarte, sino hacerte sufrir por no haber sido salvado. La fe salvó a muchos, pero también los desolló vivos. Y cuando la oración se convierte en castigo y el pecado se arranca con látigos, lo que queda no es santidad. Es un altar lleno de carne rota. No fue la oscuridad la que los consumió, fue la luz deformada la que ya no guía, sino ciega. El rezo no siempre salva, a veces te hunde más hondo que el pecado. Hubo quienes no pecaron jamás, y aún así los colgaron del alma y los dejaron sangrar por la salvación de otros. Porque cuando la fe pierde el amor, solo queda fuego. Y ese fuego no purifica, ese fuego grita. Hay cicatrices que no cierran. Y si escuchas con atención, en el fondo del silencio, puedes oírlas.